Esta mañana se va a dar lugar la última cena, lo cual Jesús nos dijo que hiciéramos, nos ordenó que lo hiciéramos. No es una opción para recordar su muerte en la cruz. Vamos a ver el Evangelio de Mateo, en el cual le leí anteriormente. Es aquí en este mismo en el que nosotros aprendemos no solamente acerca de la muerte de Cristo, pero también vemos ciertos milagros que tomaron lugar en el momento de su muerte. Y estos son milagros que son muy importantes, que son bastante importantes porque nos ayudan a entender el significado de la muerte de Cristo. Usted ve en estos milagros supernaturales, el Padre Dios nos estaba comunicando la importancia de la muerte de Cristo. Él nos estaba dando sus propios comentarios acerca de lo que se estaba logrando en la cruz con la muerte de su Hijo. Y estos son 4 específicos milagros que se dieron lugar que vemos en el Evangelio de Mateo en la crucifixión de Cristo. El primero fue que nosotros hablamos de la última vez, es que desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, mientras Jesús colgaba en la cruz, que fueron por ahí de 3 horas que estaba Él en la cruz. Él estuvo en la cruz 6 horas, pero esas 3 últimas, supernaturalmente, una oscuridad cubrió toda la tierra de Israel durante esas 3 horas, queriendo decir que durante la muerte de Cristo, el Padre estaba poniendo todo su juicio en su Hijo. Pero no, este juicio que estaba derramando sobre él no era por algo que él alguna vez hizo, pero era por el juicio por toda la humanidad, porque la muerte de Cristo estaba reemplazando al hombre pecador como un sustituto. El segundo milagro del que vamos a hablar hoy es cómo se rasgó el velo que tenían en el templo, y es lo que vemos ahí. El velo del templo fue rasgado desde arriba hasta abajo. El tercer milagro que vimos en conjunción con el terremoto es que las tumbas de ciertos creyentes de la vecindad de Jerusalén fueron abiertas, y alguna de la gente que había muerto estaba siendo resucitada de la muerte. Eso lo vemos en lo que dice en el versículo 52. Y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos se habían dormido y resucitaron. Ahora, el cuarto milagro que vemos aquí es cómo Dios cambió su corazón de la gente pagana de un centurión romano. Es un milagro porque lo vamos a ver en un momento. Es en el cual nos dice que este centurión romano cambió su corazón, que era un pagano, el cual, después de ver la muerte de Cristo, él vino hacia ellos y entendió completamente quién era Jesús. Vimos en el versículo 54, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad, este era el Hijo de Dios. Ahora, estos son los 4 milagros que tomaron lugar cuando Jesús estaba siendo crucificado. Y este es un mensaje especial del Padre que nos quiere decir, y todo tiene un significado único acerca de la muerte de Jesús. Y antes de continuar con el segundo milagro acerca de cómo se rasgó la cortina en el templo, yo quiero tomar un paso hacia atrás y considerar la muerte de Cristo, porque nosotros tenemos que importar, y es muy importante para recordar. Yo quiero que consideremos su muerte, porque si nosotros no supiéramos nada acerca de Jesucristo, y esta fuera la primera vez que lo oímos, hubiéramos estado sorprendidos porque la muerte de él fue bastante inusual. No ha sido como la muerte de cualquier otro hombre, y sobre todo gente que era crucificada, porque sus vidas terminaban poco a poco en una terrible cansancio. Ellos se llegaban a coma, y después su vida ellos morían después de estar colgados en la cruz por tanto tiempo, y morían sofocados. Y después de que vemos esto, que después de que Jesús soportó una terrible tortura en la crucifixión, Jesús aún tenía la fortaleza física de gritar y de decir en una voz muy alta antes de dar su espíritu, lo que quería decir que él eligió dar su vida, nadie se la quitó. Y ahora, él no eligió dar su vida, pero él la dio
por sí mismo. Y nosotros entendemos por lo que nos dice el Evangelio de Juan, que la razón por la que Jesús decidió en ese preciso momento el dar su vida es porque el trabajo de asegurar la salvación de la humanidad se había completado. Usted ve, en el Evangelio de Juan, nosotros vemos acerca de la muerte de Cristo, nos revela las palabras que Jesús dijo en la cruz antes de dar su espíritu, y dijo él, se ha terminado. Lo que quiere decir que no quiere decir que sus enemigos lo terminaron, pero no, lo que quiere decir es que su misión se había completado, se había terminado. Y es por lo que él dijo eso antes de ceder su alma y su espíritu, que ya no había nada más para que él hiciera, ya lo había completado. Pero escuche con atención, porque él cuando dice se ha completado, Jesús está diciendo más del hecho de que su trabajo aquí ya se había completado. Usted ve, como lo mencioné muchas veces, en inglés se usan 3 palabras o en español se usan 3 palabras, se ha completado. Pero cuando yo lo leo, se dice se ha completado. Pero viene esto de una sola palabra griega, la cual se llama tetelestai. Esta palabra quiere decir esta deuda se ha pagado en completo. Esta es una palabra que usaban comerciantes antiguos griegos que ponían en los recibos cuando alguien había pagado una deuda completamente. Ya no me debes nada. Y esto es exactamente lo que Cristo hizo en su muerte. Él pagó por el pecado de todos por completo. Y usted ve, Jesús logró algo que nadie más pudo haber logrado en su vida, que por medio de su muerte logró satisfacer la justicia de Dios, que es perfecta y divina justicia, que requiere un pago. Usted ve, como Dios es perfecto y santo, y su justicia es perfecta, requiere que todo el pecado sea castigado con una muerte eterna, lo que quiere decir el mismo infierno. Y solamente la gente sin pecado, como su Hijo, podrían hacer tal pago para poder entrar a la presencia del Padre. Todos los demás, siendo llenos de pecado, solamente pueden pagar nunca pudieran pagar por su propio pecado para entrar, vivirían en el infierno por siempre. Pero Cristo, por su amor y su piedad, tomó el lugar de todos los pecadores, los cuales, y él fue castigado por ellos en la cruz. Y fue así como él soportó la furia del Padre sobre su propia carne para salvarlos del pecado. Y precisamente antes de que él dijera, se ha completado, él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has olvidado? Usted ve, mientras él estaba en la cruz, Jesús estaba totalmente abandonado por el Padre. Él no se sintió abandonado, él estaba abandonado por esas horas en la cruz. Porque durante esas horas, el Padre estaba derramando toda su furia por el pecado sobre su propio Hijo. Estaba castigando a su Hijo por la gente corrupta, depravada, rebelde y pecadora, como no todos nosotros. Por todo lo que nosotros hemos hecho y nos merecemos, lo estaba castigando a él. Escuche estas palabras poderosas que vemos que nos explica Ken Hughes acerca de la agonía que experimentó Jesús en la cruz. Él escribió, ola tras ola, el pecado del mundo estaba derramado en la perfecta alma de Cristo. Una y otra vez durante esas 3 horas, su misma alma se convulsionaba con todas las mentiras de una civilización, los asesinatos, con toda la perversión, con todo el odio, la envidia y el pecado bajo su pureza. Finalmente, se volvió como una maldición. Y lo vemos en Gálatas 13. Cuando Cristo fue usado como una maldición, que después fue el que nos limpió de todos los pecados que nos merecemos. Y esto es una muerte de Cristo que nunca ha sido como ninguna otra en la historia. Es importante que entendamos esto porque solamente así podemos entender el significado verdadero de la muerte de Cristo y podemos confiar en Él en nuestra salvación. A menos que usted entienda esto, usted no va a entender su necesidad de Él. Y para ayudarle a todo mundo que entienda el significado de la muerte de Cristo, Dios nos dio sus 4 milagros muy especiales para entender la escena de la crucifixión. Esta mañana quiero ver el segundo milagro de estos. Cómo se rasga el velo, la cortina que colgaba en el templo de Jerusalén.
Y una vez que nos has dicho acerca de la oscuridad que rodeó a toda la ciudad de Israel desde las 12 hasta las 3 de la tarde, en las 3 horas que Jesús estuvo en la cruz, Mateo ahora nos dice que pasó en el mismo momento en que Jesús murió y que la oscuridad se separó. Vemos en el versículo 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Nosotros vemos aquí que la cortina en el templo que estaba ahí en el templo de Jerusalén, de momento se rasgó en dos, desde arriba hasta abajo. Ahora, si usted no sabe, nunca vio el templo de Jerusalén porque fue destruido 70 años después. Nosotros no estamos muy familiarizados de cómo lucía el templo. Pero una pieza de información que es importante que usted entienda, especialmente conforme quiere entender la muerte de Cristo aquí, es que ese velo o esa cortina en el templo separaban a dos cuartos, uno que era el lugar santo de un lugar que se llamaba el lugar de santos de santos. Y lo que nos está diciendo Mateo aquí en este verso es de que esta cortina separaba dos lugares, el lugar santo del lugar santo de santos, y que esta cortina se rasgó de arriba abajo en el mismo momento de la muerte de Cristo. Ahora, es verdad que no porque una cortina se rompió quiere decir algo gran importante o que Dios lo hizo, usted creería, pero o porque ocurrió este milagro. Pero yo le voy a decir, el hecho de que Mateo menciona que este velo fue rasgado de arriba abajo indica que este fue la mano de Dios supernaturalmente, fue el que cortó ese velo, y que no fue porque estaba vieja, porque tenía hoyos, pero más bien era porque fue la mano del Señor. Porque si hubiera sido rasgada de abajo para arriba, si hubiera sido otra ocasión o otro modo por lo que pasó. Ahora, piense esto, esta no era un velo o una cortina delgada, porque era más bien de 60 pies de largo y 30 pies de ancho, y estaba hecho de una lana muy gruesa, como nos lo dice un escritor. Tenía 72 trenzas con 24 hilos cada una. Ahora, para que usted entienda bien esta pregunta es, ¿cuál era el propósito de esta gruesa cortina en el templo que separaba estas dos habitaciones? ¿Y por qué fue que Dios decidió cortar esta cortina una vez que murió Cristo? Bueno, la respuesta a esta primera pregunta básicamente es que la cortina simbolizaba que mantenía a los hombres separados del lugar santo de santos en el templo, porque el lugar santo de santos era el lugar donde simbolizaba la presencia de Dios. Y nadie estaba permitido entrar a esta área excepto el alto sacerdote. Y él era el único que podía entrar a ese lugar una vez al año, el día de expiación. Y usted ve la importancia de esta cortina es que simboliza que hay una gran separación entre el hombre pecador y la santidad de Dios. Y en las palabras de James Montgomery Boyce vemos esta cortina era un modo de decir simbólicamente y sin error: hasta este punto tú no puedes proceder más cerca. Una vez más vemos que la cortina nos dejaba saber que el pecado de ellos no los dejaba entrar a la presencia de Dios, y que el efecto de que sacrificaban animales ese día, todo el día y de noche, indicaba para la gente judía que aunque sacrificaran animales, nunca pudieran pagar por sus pecados, porque de otro modo esa barrera no hubiera existido, hubiera sido eliminada. Pero mientras esa cortina estuviera intacta, era una declaración de Dios de que nadie podía entrar a su presencia, de que nadie podría entrar a su presencia. ¿Por qué? Porque su pecado los separaba. Ahora, y esta es la respuesta de la segunda parte de la pregunta. Y ahora preguntamos, ¿y ahora cómo fue que el Señor milagrosamente rompió esa cortina en dos? Porque en el momento que Jesús muere, Dios supernaturalmente separa y simboliza que esa barrera entre el hombre y Dios, por medio de la muerte de Cristo, ha satisfacido el pecado, ha satisfacido el castigo por el pecado, así que todos aquellos que aceptan la muerte de Jesús en la cruz entran a la presencia de Dios.
Así que Dios declara que por medio de la muerte de Cristo el pecado ha sido pagado y su justicia santa se ha consumado, y por medio ya tenemos un acceso a su presencia, y ya nadie, aunque sea, y ya no nos va a mantener afuera, porque nosotros podemos entrar a conocerlo a Él por medio de salvación en Cristo. Nosotros sabemos que esta es la interpretación correcta, porque mientras vemos que Mateo solamente explica el significado de esta acción, el escritor del libro de Hebreos también nos habla de esto mismo en Hebreos 10, 19 al 22. Es lo que él dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo en el que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con el corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Lo que estamos aprendiendo aquí es de que la barrera que nos bloqueaba a usted y a mí de entrar a una relación directa con Dios en esta vida y más adelante, algún día vamos a llegar al paraíso, ha sido removida. Y usted ve, el mismo Dios por medio de la muerte de su Hijo en la cruz fue quien la removió. Usted ve, la muerte de Jesús completamente cubre esa y nos purifica. Y nos invita a entrar a la presencia de Dios algún día, no solamente para la salvación, para venir a Él en cualquier momento que necesitamos ayuda. Él es el camino al Padre, porque se ha abierto por Jesús. En Hebreos 4:16 nos dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, que recibamos misericordia y hallemos la gracia para la ayuda oportuna. Espero que usted haga eso. Espero que usted recuerde que usted puede hablar con Dios cualquier momento que usted lo desea, por medio de oración, que usted no solamente en la mañana, que usted puede hablar con Él a cualquier momento, por medio del día, al final, en cualquier momento usted puede hablar con el Padre, con Dios. Y esto es lo que hizo la muerte de Cristo, que aquellos que confían en el Señor Cristo, ellos pueden venir a la presencia del Padre y hablar con Él, y cuando ellos mueran también. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, pero por medio de mí. Nadie va a venir con Él. Nosotros entramos en una relación con el Padre por medio de Cristo. En el 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Lo cual nos dice que tenemos una relación directa con Dios por la muerte de Jesucristo. Desde la divina presencia, usted ve la gente que no entiende que Jesús es el único modo de llegar a Dios. Ellos no entienden la verdad de su gran pecado. Ellos no entienden la santidad de Jesús, y nadie puede solamente entrar a la presencia de Dios. Y mientras el pecado está en sus récords, usted no puede entrar a la presencia del Padre. Y por medio de la muerte de Cristo, Dios el Padre ha removido el pecado de nosotros y lo ha puesto en su propio Hijo. Y nos ha dejado que confiemos en Él por su salvación. Él toma a Jesús y nos da crédito por lo que Él es y nos los pone en nuestra cuenta, y podemos entrar a su presencia. Y así nosotros somos libres de compartir con Él. Y esto es algo muy importante que debemos de pensar. Aunque Dios nos ha hecho esta gran afirmación acerca de la afirmación de la muerte de Cristo, también nosotros vemos que nos los expresa cuando Él rompe esa cortina. Yo me imagino que si la gente en ese día no toda entendió este mensaje del Padre, déjeme que le explique. En la hora en que esto tomó lugar, que se rompió esa cortina en el templo, eran las 3 de la tarde. Sabemos de esto porque este fue el tiempo en el que Jesús murió. Y esto fue que se rompió la cortina. A las 3 de la tarde en ese tiempo también era el momento en que el templo estaba lleno de gente que estaba alabando, y era el tiempo de empezar los sacrificios de la tarde que normalmente daban lugar.
Ahora, ¿qué sería ahí ser un sacerdote judío en ese momento cuando la cortina de momento se desgarra en dos? Déjeme que le explique lo que dice un estudioso de la Biblia. Los sacerdotes hubieran estado ahí en el templo haciendo sus labores cuando ven que se rompe esa cortina. Y ellos cuando ven que se expone el lugar santo de santos, ellos van, posiblemente lo que hicieron fue correr y empezaron a volver a coser la cortina junta y continuar con sus prácticas religiosas. Usted ve porque Dios viene aquí y hace una gran y nos deja saber que los que confían en Jesús por su muerte ya tienen la libertad de venir a su presencia. Pero aún así hubo muchos que sin duda alguna ignoraron lo que Él quería decirnos y continuaron con sus labores religiosas como siempre. Ahora, aparentemente algunos de estos sacerdotes habían entendido el significado de lo que era el romper este velo en el templo. Es porque es lo que vemos en Hechos 6 al 7. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaban de gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes le obedecían a la fe. Eso no es interesante. Lo que leemos aquí es de que muchos sacerdotes judíos en el tiempo de Cristo, podría ser que el milagro de esta cortina que se desgarra logró que le suavizara el corazón al evangelio. Pero le voy a decir, no ha sido la mayoría de la gente no ha aceptado esta verdad dentro de los judíos. Usted ve, por 2000 años la gente judía en su mayoría han elegido ignorar esta afirmación de Dios usando la muerte de Cristo para remover la barrera para entrar a su presencia, porque ellos nunca han entendido que Dios ha terminado esto de sacrificios externos, este sistema en el cual está diciéndoles a ellos que este modo de sacrificar a su nombre ya no hay necesidad, no tenemos que hacer nada de eso para perdonar nuestros pecados, porque solamente Cristo ha logrado hacer esto. Lo que quiere decir es que ya no hay ninguna necesidad de que un sacerdote interceda por nosotros para poder hablar con Dios, porque Cristo, por medio de su muerte, ha abierto el camino para cualquiera de los creyentes en Él que termine en su trabajo en la cruz. Y esto es lo que vemos en el 1 de Timoteo 2, de 5 a 6, porque solo un Dios, también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Usted ve, esto podría ser, aunque algunos 35 años más adelante, que el templo de Jerusalén sería destruido. Usted ve, Dios ya había terminado este sistema de sacrificio. Y la razón de esto es porque todos los sacrificios de animales eran una muestra de lo que haría Jesús en la cruz más adelante. Y es como nos lo dijo Pablo en el libro de Colosenses 2. Esta es una muestra de lo que está por venir. Son símbolos, son señales para que ellos pudieran entender lo que Jesús haría algún día al sacrificar su carne, y ahí terminaría el sacrificio de animales por medio del sacrificio de Jesús. Pero la mayoría de la gente judía, desde ese entonces, ellos no entienden que Dios ha intervenido y que han elegido terminar este sistema porque la luz de la vida, la muerte de Cristo lo ha logrado, y la mayoría de la gente judía se ha distanciado de un entendimiento dentro de su propia religión en el cual dice que hay un sacrificio perfecto en la presencia de Dios, y ellos no consideran el hecho de que ellos son pecadores y que están separados de Dios. El concepto de sacrificio por su pecado es algo muy ajeno a ellos. Ahora, pero aquellos que entienden el significado de la cortina o del velo en el templo que fue rasgado en dos, ellos pueden entrar a la presencia solamente por fe en Cristo y en su sangre, sin tener que adherir nada más para lograr el favor del Señor. Ellos entienden que ellos no pueden hacer nada porque Cristo ha terminado esa labor. No hay bautizo, no hay buenas obras, porque eso es un insulto a Cristo.
está condenado eso como otro evangelio en el cual dice que es un evangelio por labor. Ahora, yo quiero que usted entienda algo muy importante del libro de Hebreos, que tiene mucho significado y que la gente luego no le entiende. Primero de Hebreos del 1 al 3. Él nos está hablando aquí acerca de Cristo como Dios. Él es Dios y Él se niega y odia, detesta todo lo que no tiene que ver con su evangelio. Esto es lo que Él dice. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó, Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Usted ve, él está diciendo aquí que después de que la muerte de Cristo y de su resurrección en la ascensión a la gloria, él se sentó a la mano derecha del Padre. Y ahora, ¿y por qué el escritor nos tendría que explicar que Cristo se sentó? Escuche con atención, porque el templo que existía en Jerusalén era un edificio magnificente. Y si usted alguna vez hubiera visto unas fotos de este templo, usted hubiera visto la belleza del mismo. Y aún así, con toda su belleza y su resplandor, había una pieza que nunca encontraba usted en el templo. No había sillas en todo el templo. Y eso era por una buena razón, porque el trabajo en el templo de los sacerdotes nunca terminaba. Porque ahí mismo un sacerdote nunca se podía sentar. Siempre había más animales que sacrificar que el pecado, por dado al pecado. Su trabajo nunca terminaba. Pero después de su muerte, Jesús, nuestro Padre Celestial, Él se sentó, porque su sacrificio había completado esto. Y una vez por todas, no se necesitaban más sacrificios. Hebreos 10, 11 al 12 dice, y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido, hablando de Dios, de Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Escuchen, el milagro de esta cortina que se rasgó es la promesa del Señor, es la declaración de que por medio de la muerte de Cristo se abre el camino del hombre para tener acceso a Él, por medio de su fe, de la fe en su Hijo. Es una invitación para que nosotros vengamos a Él, ¿Usted ha venido a Él? ¿Usted ha puesto su fe en Cristo y en su muerte? ¿Usted alguna vez ha puesto su fe en el Señor para su salvación completa? Si no, usted tiene que venir, no es muy tarde. Si usted es un creyente en Jesucristo, ¿qué tan seguido usted viene a Él? ¿Qué tan frecuentemente habla con Dios? Cuando habla con Él, ora con Él, platica con Él. El camino está abierto por medio de Jesús. Él lo ha traído a usted al Padre. Así que disfrute la relación con el Padre. Si usted es un creyente esta mañana, como creyentes nosotros venimos esta mañana a la presencia del Señor. Y venimos aquí, vamos a recordar su muerte, al recordar la última cena. Vamos a orar. Señor, yo te pido esta mañana que si hay alguien aquí que nunca ha aceptado esta invitación de venir a ti, que ese sea el día de su salvación, Señor. Muchos de ellos han escuchado el mensaje del Evangelio una y otra vez, pero sin que tome ningún lugar en su corazón. Yo quiero orar, Señor, que este sea el día en que encuentren esa verdad, que penetre su corazón, que su ceguera se retire, que su corazón frío se haga de carne y que ellos entiendan el significado de la muerte de Cristo. Y yo quiero orar, Señor,
todos nosotros que te conocemos, ayúdanos a que hablemos contigo por todo el día, que recordemos que tenemos una relación contigo. Y no solamente los domingos, no solamente en la mañana o en nuestros estudios bíblicos, pero que podemos hablar contigo todo el día, todo el transcurso del día. Tú eres nuestra vida, Señor. Tú eres el amor de nuestra vida. Todo lo que tenemos eres tú. Y todas las bendiciones que tenemos es porque tú lo has permitido. Y es de un modo especial. Señor, venimos aquí a tu mesa. Ayúdanos a venir a entender nuestro pecado, confesar nuestro pecado y pedirte perdón. Y Padre, ayúdanos a lidiar con nuestro pecado, nuestra actitud, nuestro pensamiento y que en todo lo que hagamos te demos honor y gloria. En nombre de Jesucristo. Amén.